herramienta que es la más tradicional quizás por la cual son conocidos los bancos centrales, pues que es la emisión primaria de dinero. Esa emisión de dinero entonces primaria se refiere a que el Banco Central tiene la potestad, produce y pone en circulación ese numerario, ¿de acuerdo? Y siempre que escuchen hablar de emisión de dinero o creación de dinero, en este sentido estamos hablando exactamente del mismo concepto. Entonces, es importante que lo tengan presente. Para algunos analistas, entonces se habla de creación de dinero, para otros analistas, emisión de dinero. Realmente el concepto, hablando de esta primera herramienta, se refiere exactamente al mismo, ¿de acuerdo? Después estaremos hablando de operaciones de mercado abierto en donde también hay un proceso de emisión, pero ya miraremos las especificaciones sobre las cuales se debe manejar el concepto en esa herramienta de política. Por ahora, el punto es que la emisión es la herramienta tradicional en donde el Banco Central produce, pone en circulación numerario. ¿Para qué pone esa circulación? Para resolver problemas, para atender la demanda de efectivo en la economía. Eso es lo que hace. Ahora, aclarábamos, y lo reitero porque es muy importante, recuerden que si bien el Banco Central en general es el ente, es la autoridad monetaria, eso no significa que de manera arbitraria pueda inyectar liquidez al mercado. Toda liquidez que inyecta al mercado, toda emisión de dinero, tiene que estar debidamente respaldada. Por eso hacíamos el análisis detallado de cómo se llega a la emisión de dinero, donde el Banco Central inyecta dinero, pero está respaldado en el dinero que sale deteriorado de circulación de la economía, en las mismas denominaciones, mismas cantidades, y aclarábamos al final que la masa monetaria pues no se altera en el mercado. Simplemente estoy retirando dinero deteriorado e inyectando dinero nuevo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera forma de respaldo. La segunda la veremos cuando abordemos el segundo de los mercados, que es el mercado cambiario y externo. Y la tercera está asociada a los títulos de endeudamiento, que es así, la estaremos abordando antes, porque estaremos hablando de las operaciones de mercado abierto, que es la herramienta más importante de la política monetaria convencional. Aclarábamos también que la emisión de dinero incluye la emisión secundaria de dinero, que es ya potestad del sistema financiero y que se da simple y llanamente por el hecho de que un ente financiero dentro de su portafolio de líneas de crédito esté otorgando un crédito en la economía. ¿Cuál es la función de los entes financieros? Captar dinero. ¿Y qué hacen con esa plata? Prestarla. ¿De acuerdo? En el momento en que le está prestando, está multiplicando el dinero que está en su poder. ¿De acuerdo? Entonces eso nos lleva al contexto de los denominados encajes. Entonces, los encajes se constituyen en la segunda herramienta de política que ya analizábamos desde el punto de vista conceptual, y es que el encaje corresponde a un porcentaje que fija el Banco Central sobre las captaciones del sistema financiero. Pero no olviden que tiene dos perfiles. Uno, respaldo para todos nosotros como usuarios, que cuando vayamos a retirar aleatoriamente nuestras platas, las platas estén allí disponibles, no en el momento en que el sistema financiero nos diga, sino en el momento en que nosotros en tiempo real queramos hacer uso de esos recursos. ¿De acuerdo? Pero eso es un primer perfil, respaldo, pero tiene un segundo muy importante también, que es netamente de herramienta que tiene la capacidad de expandir o contraer la masa monetaria en circulación. Expande la masa monetaria cuando se reduce el porcentaje de encaje, porque se liberan recursos. Contrae la masa monetaria en circulación cuando se sube el encaje, porque congela recursos en el sistema financiero. ¿De acuerdo? Ahora, hacíamos la claridad en que hay dos tipos de encaje. El A, que es encaje legal o requerido, que se refiere al promedio normal de captaciones que tiene el sistema financiero, y sobre eso se fija un encaje legal. ¿Cómo hace el Banco Central para determinar un promedio normal? Porque recibe la información diaria de todas las operaciones del sistema financiero. Significa que el Banco Central está en capacidad de determinar, no olviden, ese promedio diario, semanal, quincenal, mensual, como se quiera. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese promedio normal, mes a mes, el Banco Central fija ese porcentaje de encaje. ¿Qué significa el porcentaje de encaje? Que tiene que dejar esa plata quieta en su propia bóveda o en la bóveda del Banco Central. Ahora, ante situaciones atípicas, en donde el sistema financiero empieza a captar mucho más dinero que el normal y simultáneamente el Banco Central está experimentando presiones sobre la tasa de inflación, no olviden el nexo que estamos haciendo acá, el Banco Central, ¿qué hará?
sobre ese exceso que empieza a captar el sistema financiero, pues fija un encaje marginal. Ese encaje marginal se refiere solamente al exceso que esté captando el sistema financiero en un momento dado. Hemos tenido situaciones en la economía colombiana en donde hemos tenido encajes marginales del 100%. Por supuesto, eso ocurrió años en donde la tasa de inflación era de carácter galopante. Teníamos tasas de inflación del 32,4, 26,5, 22,9, 23, etcétera. O sea, tasas de inflación de dos dígitos, en donde por supuesto se requieren medidas muy fuertes para ayudar a controlar la tasa de inflación. Eso pasó en la primera parte de los 90, que alcanzamos a tener encajes marginales, pasó en la segunda parte, en los inicios de los años de 2000, alcanzamos a tener encaje marginal, pero hoy en día, por ejemplo, no tenemos encaje marginal, ¿de acuerdo? O sea, llevamos varios años en donde no se implementa porque no ha habido mayores presiones, no ha habido esos excesos atípicos que capta el sistema financiero y que puedan empezar a generar presión sobre la tasa de inflación. Entonces, el encaje marginal, no olviden, se fijan sobre el exceso. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central para controlar? No olviden, está el promedio móvil 14, que significa que bisemanalmente el Banco Central hace el monitoreo a fin de determinar que efectivamente los entes financieros estén cumpliendo con el porcentaje de encaje. Pare de contar. Claro, nosotros como economistas o financieros que nos contratan para mover la plata, como financieros, recibimos, captamos y prestamos, pues para nosotros podría ser una excelente idea prestar esa plata a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Antes de 14 días. ¿De acuerdo? Entonces, si yo como financiero recibo y capto platas, pues yo colocaría parte de esa plata que me toca dejar quieta y estaría logrando cierta rentabilidad. Sin embargo, el Banco Central pues hace los monitoreos y es sumamente radical, estricto en las sanciones que fijaría si un banco comercial está desencajado. Entonces, hagamos un ejemplo con el año 1991. En el año 91, Colombia tenía problemas de inflación galopante, inflaciones que bordeaban a finales del 90, 32,4%, en el 91, 26,5%, o sea, tasas muy fuertes que implicaban, por supuesto, tasas de interés también muy altas en la economía, tasas del 40 a 45%. Entonces, ubíquense en el año 91. ¿Cuánto era el encaje legal en el año 91? 38%. Miren, un encaje alto porque teníamos tasas de inflación altas en la economía. Piensen solamente en una plata poquita, 1.000 millones de pesos que esté captando cada uno de ustedes en sus bancos como tesoreros. Ustedes captan los 1.000 millones. ¿De acuerdo? Encaje legal, 38. O sea, ¿cuánta plata quieta? 380 millones de pesos. Eso, en plata de 1991, es muchísimo dinero. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, ante esa plata que tienen que dejar quieta, podrían tomar la decisión de colocar una parte de esa plata, es decir, prestarla. Supongamos que de esos 380 millones de pesos ustedes deciden prestar 200 millones de pesos a corto plazo, o sea, antes de 14 días. Y la prestan. Ustedes todos son Bancolombia, suponiendo el banco más grande de todos. Prestan la plata, llega el día 10 y la plata no les ha entrado, día 11, día 12, y la plata no les ha entrado. Ustedes inmediatamente llaman a la mesa de Banco Bogotá, o llaman a la mesa de vivienda, oiga, necesito plata, présteme plata. Banco Bogotá les dice, claro, yo les presto a tasa interbancaria, que es una tasa más alta de la tasa natural a la cual acuden los bancos comerciales, que es la del Banco Central. Claro, y ustedes estarían dispuestos a pagar esa tasa de interés. Porque si en el día 14 ustedes están desencajados, el Banco Central podría fijar una multa de hasta 3 veces el valor del desencaje. Hagan cuentas. De esos 380 que tenían que dejar quietos, resulta que prestaron 200, no les entraba la plata y tuvieron que acudir a otras mesas por esos recursos para no estar desencajados. El problema es, reitero, que tiene un costo financiero para ustedes, un costo de oportunidad por el hecho de no estar con los recursos previos y completos antes del monitoreo que hace el Banco Central. Si ustedes no logran conseguir esos recursos, en el día 14 el Banco Central detectará que ustedes están desencajados y fijará esa multa, que por supuesto implica un altísimo costo para esa entidad financiera que esté desencajado. Noten, son medidas sumamente fuertes, extremadamente fuertes, que son medidas que vamos a ver a lo largo de la materia, medidas de banca central
y que tienen una razón de ser. La razón de ser es que efectivamente se cumpla ese primer objetivo fundamental, ese primer perfil, que es que efectivamente las platas sean y se estén allí quietas como un respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero. No olviden lo que les decía, que si las platas, necesitamos las platas estén allí, en el momento en que nosotros las necesitamos, no en el momento en que venga el banco y nos diga, venga dentro de 4 o 5 días y le doy su plata. No, por eso lo veremos y en este en particular les muestro ya cómo el Banco Central es sumamente fuerte para sancionar. El tema es que no se pierda esa credibilidad y que se logre efectivamente garantizar ese perfil de el encaje como respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una funcionalidad muy importante del Banco Central, que es asegurar que efectivamente el tema en particular asegure que los entes financieros no se desencajen y de esa manera que se cumpla con ese primer perfil de respaldo para todos nosotros como usuarios del sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, ese es promedio móvil 14. Cada 2 semanas, cada 14 días el Banco Central está haciendo el monitoreo. Hay una cosa interesante, no olviden lo que les mencionaba, que si hoy jueves se hace el monitoreo y se cuentan nuevamente 14 días, el próximo monitoreo no va a caer en el mismo día ni en la misma semana. Es un juego matemático muy interesante que de hecho hace que el sistema financiero pues no manipule y pase desencajado por el hecho de que el Banco Central sea tan predecible y se tenga claridad que en una misma semana de cada mes se va a hacer el monitoreo. Entonces el monitoreo móvil 14 hace que el día nunca caiga igual y nunca caiga en la misma semana. ¿De acuerdo? Entonces esa es esa herramienta muy importante de política que son los encajes que sin duda pues hoy por hoy actualmente juegan también un rol muy importante en la política monetaria. Muy bien, les pedí a ustedes que revisaran el video de agregados monetarios, porque los agregados monetarios nos dan una visual de cómo está distribuido absolutamente todo el dinero en la economía. Entonces, los agregados monetarios juegan un rol muy importante que muestra y evidencia tres funcionalidades. Uno, cómo está distribuido la totalidad del dinero que se mueve semanalmente en la economía. En la serie que ustedes vieron está en la primera semana de julio y ahorita sale el siguiente, cada 2 semanas se está actualizando para que haya cifras estadísticas que permitan mostrar tendencias, series de tiempo que permiten determinar cómo se mueven esos agregados monetarios. Entonces los agregados monetarios nos dan una visual. En primera instancia esa es la gran funcionalidad, que es la que ustedes ven acá en el slide, que nos muestra entonces los M1, que están constituidos entonces por ese E, que son billetes y monedas en circulación fuera de los establecimientos de crédito, o sea, están en sus manos, en nuestro poder como personas naturales, en las empresas, fuera de los establecimientos de crédito. Más las cuentas corrientes, que son todas las platas que capta el sistema financiero en cuentas corrientes. ¿Qué son las cuentas corrientes? Depósitos a la vista. Son platas que están allí y están disponibles para utilizar. Por eso, la esencia de los medios de pago, su connotación, parte superior derecha que estoy mostrando acá, es que son dineros de alta liquidez. ¿Por qué de alta liquidez? Porque son platas que están en nuestros bolsillos y podemos hacer una transacción de manera inmediata, en tiempo real. Lo mismo, una cuenta corriente. La plata está ahí, puedo hacer una transacción en tiempo real, de manera inmediata. Por eso tienen esa connotación. Dineros de alta liquidez. ¿De acuerdo? Ese es el primer agregado. Medios de pago. Así como hay dineros de alta liquidez, hay dineros de mediana liquidez, que son los cuasi dineros que, como vean ustedes en el video, es una composición de dos términos, cuasi de casi dinero. Casi convertible a dinero. Significa que ustedes no pueden hacer una transacción o tenderían a hacer una transacción en tiempo real porque tendría una connotación. Entonces, ¿de qué están compuestos los cuasi dineros? Están compuestos de las cuentas de ahorro, todas las captaciones del sistema financiero en cuentas de ahorro. Miren ustedes, recuerden en el video la magnitud de recursos que se mueven en cuentas de ahorro. Estamos hablando más de 300 billones de pesos que se mueven en las cuentas de ahorros, más los CETs a todo plazo de la economía, en donde también hay una plata muy importante, cercana a los 170 billones de pesos. Entonces estamos hablando de que el sistema financiero mueve una cantidad de plata muy grande y que la cantidad de dinero que circula en la economía pues es gigantesca.
¿De acuerdo? Entonces los cuasi-dineros tienen una connotación. Así como los medios de pago tienen una connotación que son dineros de alta liquidez, los cuasi-dineros tienen una connotación que son dineros de mediana liquidez. ¿Por qué de mediana liquidez? Porque ustedes tenderían a no usar una cuenta de ahorro. Les pregunto, si ustedes tuvieran 10 millones de pesos en una cuenta corriente, 10 millones en una cuenta de ahorro, ¿cuál tenderían a usar más? La cuenta corriente. ¿Por qué razón? Porque la cuenta de ahorros da rendimientos, así sea chiquito. Exactamente, pero ese chiquito, ¿viste la cifra que hay de cuánta plata hay en las cuentas de ahorro? Son platas Ah, gigantes, ¿de acuerdo? Son volúmenes gigantescos de dinero. Entonces, claramente, cuando se tenga esa posibilidad de escoger entre utilizar la plata en mi cuenta corriente o en mi cuenta de ahorro, no olviden el término tendencia, yo siempre tenderé a usar menos la cuenta de ahorro porque me está rindiendo una tasa de interés. ¿De acuerdo? Por eso es un cuasi dinero. Yo tendría a usar más la cuenta corriente que la cuenta de ahorro. Y los CDTs, yo tengo la plata en un certificado de depósito a término a 90, 180, 360 días o más, y yo tengo la claridad que he suscrito ese título a ese tiempo porque quiero ahorrar. Y por supuesto eso es un mensaje muy importante para los entes financieros porque también tienen claridad que pueden jugar con esa plata mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces no olviden que ahí es donde vienen los temas de los encajes. Los encajes son más altos en la medida en que el dinero está más líquido en el sistema financiero y los encajes son más bajos en la medida en que los dineros están menos líquidos en el sistema financiero. Entonces, ¿cuáles son las platas en el sistema financiero que son más líquidas? Las de las cuentas corrientes, ¿de acuerdo? Que están a la vista y que ustedes moverían inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, el encaje hasta finales de 2019, no olviden, era el 11%. Las cuentas de ahorro, encaje, 10%. CDTs a todo plazo de la economía, encaje, 4.5%, a cierre de 2019. Entonces, miren ustedes la connotación que acabo de explicar. Entre más líquido esté el dinero en el sistema financiero, más alto será el porcentaje de encaje porque se va a usar mucho más, se requiere tener la disponibilidad a menor plazo. Y entre menos líquido esté, más bajo será el porcentaje de encaje. ¿De acuerdo? Entonces esos son los llamados cuasidineros. Ahora, la sumatoria entre los medios de pago y los cuasidineros pues nos da la oferta monetaria de la economía. Eso es todo. O sea, nos suma los dineros de alta liquidez y los dineros de mediana liquidez. Ahora, también está el M3 de la economía. El M3 es la oferta monetaria ampliada, que me suma el M2 más otros pasivos sujetos de encaje. Noten que en el video ustedes ven la totalidad de recursos que se clasifican como pasivos sujetos de encaje. Volvemos a hacer la claridad. ¿Qué son los pasivos sujetos de encaje? Son todas las platas que ha captado el sistema financiero. Son platas que captan, pero que no son suyas, por eso es pasivo, sujeto de encaje. Y dentro de esos pasivos sujetos de encaje, ya en los cuasidineros teníamos en cuenta el tema de las cuentas de ahorro de los CDTs, entonces el M3 ya en este PSE que ustedes ven acá, pues lo que me está haciendo es tener en cuenta esos otros títulos diferentes a los cuasidineros y demás. Entonces ahí ya me está asumiendo los depósitos restringidos, depósitos ordinarios que tienen una periodicidad a un lapso, un horizonte más largo en el tiempo. Entonces el M3 tiene una connotación y es que son dineros de baja liquidez. De baja liquidez significa que son dineros que están depositados en títulos de diferente índole y a más largo plazo en la economía. ¿De acuerdo? Entonces, hacía la claridad también en el video que en el caso de América Latina, pues nosotros llegamos hasta M3. Nosotros teníamos antiguamente hasta M4, inclusive en el Banco Central Colombiano, pero después hubo una reclasificación y llegamos hasta M3, porque el grueso de todos los títulos que se negocian en el mercado se concentra a máximo 540 días. Entonces, por eso llegamos hasta M3. Pero si ustedes ven otros bancos desarrollados, bancos de países desarrollados como Gran Bretaña, como Japón, Estados Unidos, ustedes van a encontrar hasta M7. Hay una desagregación mayor en la medida en que hay títulos que se negocian a más largo plazo en el mercado, para que lo tengamos muy claro. Y el tema de base monetaria, vital, neurálgico, porque la base monetaria es la herramienta a partir del cual el Banco Central aumenta o disminuye la liquidez en la economía. Entonces miren lo importante de la base monetaria para que lo tengan presente de aquí en adelante. Ustedes veían antes macroeconomía, veían el tema de base monetaria,
pero ahora vamos a entender la importancia vital que tiene la base monetaria como herramienta para aumentar o disminuir la liquidez en la economía por parte del Banco Central mes a mes. ¿De qué está constituida esa base monetaria? De SE, billetes y monedas en circulación, fuera de los establecimientos de crédito, más las reservas para encaje. ¿De acuerdo? Ahora, la segunda funcionalidad de los agregados monetarios está asociado a esos agregados, que es el multiplicador monetario, que realmente se refiere a la combinación de dos agregados que son los M1 sobre la base monetaria. ¿Qué decíamos de M1? Que está dado por E más las cuentas corrientes. Sobre el denominador, que es base monetaria, que acabamos de describir, que es E más reservas para encaje. Este E del numerador y este E del denominador es exactamente igual. Entonces, ¿qué? Pues se elimina. Y eso nos da concretidad sobre por qué aumenta o disminuye el multiplicador de manera muy concreta. Entonces, ¿por qué aumenta el multiplicador monetario? Pues porque aumentarán los depósitos, las captaciones en las cuentas corrientes en el sistema financiero y o porque disminuyen las reservas para encaje por parte también del sistema, o sea, evidencia una medida expansiva del Banco Central. Entonces, reitero, ¿por qué aumenta el multiplicador? Porque aumenten las captaciones en el sistema financiero y o porque el Banco Central esté aplicando políticas expansivas reduciendo el porcentaje de encaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el multiplicador? El multiplicador nos evidencia la capacidad que tiene el sistema financiero de multiplicar el dinero que está en su poder. ¿Cómo lo multiplico? A través de créditos, de consumo y de inversión. ¿De acuerdo? Y en la medida en que el multiplicador aumente, no olviden, eso también dinamizará más la economía, porque es más créditos, consumo, inversión, y no olviden el peso del consumo en la demanda interna. ¿De acuerdo? Entonces, miren la importancia con esta segunda funcionalidad de estos agregados monetarios. ¿Preguntas hasta acá? ¿Es claro todo? ¿Es claro el video? Esto que estamos haciendo es el recuento de lo que ustedes vieron en el video. En el video estamos viendo cifras concretas. Aquí estoy explicándolo más desde el punto de vista contextual. El video ya les muestra a ustedes el polo a tierra de cómo está distribuido en cifras y cuál es la magnitud de recursos que se mueve particularmente en el sistema financiero colombiano. Igual, estas mismas cifras, ustedes cuando necesitan hacer análisis comparativo, es muy importante porque les permite ver cuánta plata se mueve en los diferentes países, en los diferentes mercados. Entonces, estas mismas cifras son públicas. Ustedes cuando quieren entrar a mirar países de referencia como el Banco Central chileno, como el peruano, como Brasil, como México, etcétera, las cifras siempre están ahí y están en la web de los bancos centrales. Entonces, eso permite hacer análisis comparativo entre todos. Muy bien, entonces, explicada esta segunda funcionalidad, nos vamos para la tercera, muy interesante por demás, que son los indicadores de profundización financiera. Los indicadores de profundización financiera nos muestran algo muy importante y es cómo tiende a financiarse la economía, uno, y dos, dada esa tendencia, cuál es el tipo de propensión que se evidencia en el mercado. Y eso nos da una lectura muy importante en simultánea con el análisis que estemos haciendo del PIB observado frente al estimado y de la inflación observada frente a la estimada. Significa que esta información es una información complementaria mes a mes con la cual el Banco Central toma sus decisiones en el mercado monetario. ¿De acuerdo? Y estos indicadores se desprenden de los agregados monetarios, porque es un análisis del M1, del M2, del M3, si hubiera más, M4, M5, etcétera, todo como participación en el Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Ese análisis se hace mes a mes por parte del Banco Central como análisis complementario del análisis de brecha, es decir, el análisis del PIB frente a estimados e inflación frente a estimados. Esta información complementaria me da luces para determinar si hay aspectos de carácter monetario que me puedan estar impactando la tasa de inflación, aclarando que la tasa de inflación de una economía se puede ver afectada por muchísimos factores. Cada uno de esos factores lo iremos analizando sesión a sesión. Iremos incorporando aspectos que nos den esa claridad de que son muchos los aspectos que pueden impactar la tasa de inflación y que corresponde justamente al Banco Central, a través de todos estos indicadores, focalizar
y ubicar cuáles son los aspectos que efectivamente se están materializando en el mercado para tomar medidas certeras que por supuesto coadyuven a alcanzar y a mantener esa tasa de inflación baja y estable en el mercado. Entonces, en los indicadores de profundización financiera, estos agregados se analizan mes a mes anterior frente al mes actual, se hacen análisis horizontal, que es la primera pregunta de qué responden, que cómo tiende a financiarse la economía, es el primer análisis que se hace, que es análisis horizontal. El análisis horizontal, este es tomar cada uno de los agregados, analizarlo en meses distintos, mes anterior frente a mes actual. ¿De acuerdo? Y de eso sale una diferencia porcentual. ¿De acuerdo? Esa diferencia porcentual se saca para cada uno de los agregados monetarios. ¿De acuerdo? Entonces, el agregado que más esté creciendo en diferencia porcentual, en puntos básicos o puntos porcentuales, pues será el agregado que nos dará inmediatamente la señal de cómo tiende a financiarse la economía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les mostraba en el video, si por ejemplo el M1 es el que más está creciendo en puntos porcentuales frente al M3, significa que la economía tiende a financiarse con recursos de alta liquidez. Y no olviden que son los recursos de alta liquidez, son recursos que están disponibles o en nuestros bolsillos o en cuentas a la vista, es decir, que podemos hacer transacciones en tiempo real. Y no olviden que si nosotros tendemos a tener más plata en nuestros bolsillos, tendremos una tendencia, nos responde la segunda pregunta, a definir cuál es el tipo de propensión que hay en la economía. Si, como en el ejemplo que mostraba en el video, la economía tiende a financiarse con recursos de alta liquidez, que las platas están en nuestros bolsillos o en las cuentas corrientes, que son platas a la vista, significa que se responde la segunda pregunta, que el tipo de propensión es más a consumir que a ahorrar o invertir. Y cuando eso pasa, no olviden el análisis simultáneo con el PIB y con la inflación, me puede evidenciar ciertas presiones sobre la tasa de inflación de la economía. No olviden que si hay excesivo consumo, ¿qué implica? Pues que estamos empezando a demandar más bienes y servicios de los que el mercado rápidamente está en capacidad de suplir, y ese efecto de escasez claramente es un detonante de la tasa de inflación. Uno de varios, ¿de acuerdo? No olviden que pueden haber varios que iremos incorporando. Entonces miren lo interesante de estos indicadores de profundización. Nos da una medida clara de cómo tiende a financiarse la economía y da esa tendencia, cuál es el tipo de propensión que se evidencia en el mercado. ¿De acuerdo? Y reitero, es una información que mes a mes se tiene dentro de la matriz de indicadores macroeconómicos sobre las cuales el Banco Central toma medidas en el mercado monetario. Entonces, los dos primeros análisis horizontales nos da en primera instancia la respuesta a cómo tiende a financiarse la economía y segundo, cuál es el tipo de propensión que se evidencia en el mercado. Ahora, volteemos el ejemplo. También, como mencionábamos, si la economía tiende a financiarse más, que el agregado que más crece es el M3 frente al M1, pues significa que la economía tenderá a financiarse más con recursos de baja liquidez. No olviden la connotación del M3. Y si la economía tiende a financiarse más con recursos de baja liquidez, el tipo de propensión que se evidencia es más hacia el ahorro que al consumo. Y cuando eso pasa, no olviden el análisis simultáneo con la dinámica del PIB, me puede claramente estar evidenciando que hay una baja dinámica de crecimiento en la economía. Porque si la economía tiende más a ahorrar y no hay suficiente propensión al consumo, pues se está impulsando menos, se está dinamizando menos la economía. Entonces miren el análisis simultáneo que sale este tablero de análisis entre los indicadores agregados monetarios, multiplicador y indicadores de profundización financiera. Ahora, el análisis vertical también me da una lectura interesante, pero ya cuando analizo mis pares en la región. Entonces, ¿quiénes son nuestros pares en la región? Mencionaba hace un instante el caso de Chile, Perú, Brasil, México. Antiguamente teníamos el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, pero ustedes conocen cuáles son las condiciones de inestabilidad de esos mercados. Por supuesto, dejan de ser un referente, por eso nos comparamos con estos cuatro. No quiere decir que no nos comparemos con otros mercados desarrollados, claro que lo hacemos, por supuesto, pero esos son los cuatro con los que de primera mano nos comparamos. Con este análisis vertical que se determina, básicamente el tamaño del sistema financiero, que mide el M3 sobre PIB, desde cada dólar que produce la economía, cuántos centavos son o están incluidos, cómo participa la cantidad del dinero que circula en la economía. ¿De acuerdo? Eso jamás podrá ser el 100%, porque no olviden que la economía no solamente se financia con dinero
líquido en pesos, sino también con otros dineros, producto de inversiones, producto de créditos y demás, que eso sí, la sumatoria de todo me dará un 100%. Entonces, ojo con esa claridad. La participación de M3 sobre el PIB nunca les dará 100%, porque el M3 es solamente un contexto de la liquidez que se mueve en pesos, pero hay liquidez que se mueven de todo lo que genera el sector externo, inversiones internacionales, créditos internacionales y otros flujos que llegan al mercado, que es análisis que se desprende de la balanza de pagos que analizaremos más adelante. Entonces, ahora, ¿cuál es la totalidad de dineros que se mueven en la economía? Ustedes lo vieron, estamos hablando de recursos que superan los 600 billones de pesos. No olviden cuánto es el presupuesto general de la nación solamente este año, año 2020, 271.7 billones de pesos. Significa que la plata que circula en la economía duplica más que proporcionalmente el dinero que está presupuestado para un solo año por parte del presupuesto general de la nación. Pero eso nos da una claridad de la magnitud de recursos que se mueven en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, retomando, los agregados monetarios entonces nos muestran una primera gran funcionalidad, cómo está distribuido todo el dinero en la economía. Desde los dineros que están en circulación fuera de los establecimientos de crédito hasta todos los dineros que están colocados en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, en los cuasidineros, en los otros pasivos sujetos de encaje, depósitos restringidos y demás. ¿De acuerdo? El M1 entonces nos corresponde la sumatoria del efectivo más las cuentas corrientes. El M2 son los cuasidineros más los M1 en la economía. El M3 me suma los M2 más los otros pasivos sujetos de encaje. O sea, el M3 me da una integralidad de la cantidad de recursos que globalmente se mueven en la economía. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la funcionalidad del multiplicador? La funcionalidad del multiplicador es que nos va a dar una claridad de cómo se multiplica el dinero que está en poder del sistema financiero y si esa capacidad de multiplicar dinero es suficiente o no. Entonces, ojo con este comentario. ¿Qué es lo que me determina que la capacidad de multiplicar dinero es suficiente? La dinámica en crecimiento de una economía. Si yo tengo un multiplicador que está creciendo, el número de veces, no olviden, pero la dinámica de crecimiento es muy baja, pues eso me da ya elementos para entender que la capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero no es suficiente, que la generación de créditos de consumo e inversión no es suficiente en la economía, entonces siempre aten caos. Por el contrario, si el multiplicador está creciendo y la dinámica en crecimiento se está moviendo muy bien dentro del rango objetivo, pues significa que esa capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero es adecuada. Entonces siempre aten ese comportamiento del multiplicador a la dinámica en crecimiento en la economía. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la dinámica del multiplicador está subiendo, sí, y la dinámica del PIB está creciendo muy por encima de sus objetivos esperados, pues significa que la capacidad de multiplicar dinero del sistema financiero está muy grande, es excesiva y que hay que controlarla. Entonces eso le da elementos al Banco Central para tomar medidas de contención, para disminuir la capacidad de multiplicar dinero por parte del sistema financiero. ¿Nos ha pasado eso? Claro que nos ha pasado. Año 2006, año 2007, en donde la economía creció mucho más allá de su crecimiento esperado. En esos años justamente no se cumplió con la meta de inflación y hubo que aplicar medidas contractivas para volver a llevar la inflación dentro del rango objetivo. La economía colombiana ha sido muy interesante porque ha evidenciado a lo largo del tiempo, si miramos solamente desde el año 1990, cuando hicimos el viraje en nuestro modelo económico, de un modelo ICE, industrialización por sustitución de importaciones, a un modelo de modernización y apertura, la economía se ha caracterizado por tener una cantidad de situaciones muy ricas desde el punto de vista macroeconómico. Hemos tenido todas las situaciones macroeconómicas que hace que el análisis de nuestras propias series nos permita entender muy bien y generar el polo a tierra con la teoría que ustedes venían entendiendo a lo largo de macro, micro, etcétera, etcétera, con la realidad económica y entender cómo se han implementado las medidas monetarias, cambiarias, fiscales, cuál ha sido su alcance, sus debilidades, sus vulnerabilidades y demás. Por eso la economía colombiana se ha convertido en un referente muy interesante de las implementaciones de las políticas como tal. Y los indicadores de profundización nos muestran entonces esas funcionalidades también, de qué muestra o cómo tiende a financiarse la economía, cuál es el tipo de propensión. Pero no olviden que eso no es un análisis aislado, es un análisis simultáneo que se hace con el análisis de brecha entre el PIB y la inflación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda aún respecto al video que se les envió?
No, señor. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que analizamos eso, miren ustedes lo que ha pasado con los agregados monetarios. Miren cómo venían trayendo una tendencia normal de comportamiento en este corte acá, en este horizonte entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, venían trayendo un comportamiento ciertamente normal, más me referiría hacia acá. O sea, se venían comportando de manera natural. Estamos hablando del efectivo, no olviden los billetes y monedas en circulación, un comportamiento relativamente estable. Del M3, no olviden que refleja la globalidad de todo el dinero que se mueve en la economía y cómo por supuesto hay una enorme correlación entre pues, ese M3 y los pasivos sujetos de encaje, porque el PSE me refleja todos los dineros que capta el sistema financiero. Entonces, por supuesto, el M3 es un reflejo pues, de cómo se mueven también los pasivos sujetos de encaje, por eso esa fuerte correlación que ustedes ven acá. Noten que ya cuando la economía recibe el impacto pleno del efecto colateral del COVID-19, por supuesto la economía entra en un proceso de desaceleración muy fuerte. Nosotros crecimos inclusive a una tasa interesante hasta finales de marzo, a una tasa más dinámica con la que cerramos crecimiento en 2019. Nuestro crecimiento en 2019 fue el 3.3%. La economía logra cerrar marzo inclusive con una tasa de crecimiento más alta. Sin embargo, ya a partir de los finales de marzo e inicios de abril se empieza a evidenciar una desaceleración muy fuerte de la economía, claramente afectado por el efecto del COVID-19 que genera un efecto gravísimo en todas las economías a nivel global, una desaceleración muy fuerte en la economía colombiana y eso hace que el Banco Central se vea en la necesidad de empezar a aplicar medidas expansivas, empezando a reducir su tasa de intervención y otras medidas que poco a poco ha venido tomando, movimiento de los encajes, inyección de liquidez de corto y de más largo plazo en el mercado, que son las herramientas que ya estamos empezando a explicar. Entonces, en la medida en que el Banco Central ha ido inyectando más liquidez al mercado, pues eso implica, por supuesto, que también haya un crecimiento pues de esos pasivos sujetos de encaje, que haya un crecimiento del M3 en la economía, que haya más liquidez y todo eso con el propósito de tratar de impulsar más la economía, evitar que entre en una situación recesiva. Igual, ya entramos en una situación recesiva en la economía, pero el Banco Central está haciendo lo propio, que es tratar de aplicar medidas expansivas, inyección de liquidez, y eso por supuesto se visualiza en el comportamiento de los agregados monetarios que muestran ustedes, ven ustedes acá cómo empieza a crecer significativamente para tratar de mantener esa liquidez lo más abundante posible en el mercado y lograr propulsar la economía, lograr que se logre multiplicar más el dinero por parte del sistema financiero. Por poco a poco iremos viendo si eso ha tenido buen efecto, si ha sido suficiente o no, pero por ahora lo importante es ver que los agregados monetarios nos dejan en evidencia el cómo el Banco Central empieza a generar más liquidez en el mercado. No olviden que está el agregado de base monetaria, que es la herramienta que el Banco Central afecta para aumentar o disminuir la liquidez en el mercado. Entonces estos agregados nos muestran simplemente la evidencia de que el Banco Central está aumentando la liquidez para tratar de propulsar la economía como tal. Muy bien, nos corresponde ahora hablar de la tercera herramienta de la política monetaria, que es la tasa de intervención. Entonces, la tasa de intervención, entiéndala como la tasa de interés que por excelencia gobierna un banco central. Me refiero a gobernar de manera literal, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que cualquier movimiento de la tasa de intervención del Banco Central va a afectar las tasas del mercado en la misma dirección, mas no en la misma proporción. Entonces, la herramienta de control primario de la tasa de inflación es la tasa de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cambio en la política monetaria, cuando escuchen de aquí en adelante cambios en la política monetaria, se refiere a la postura del Banco Central en términos de su tasa de intervención. ¿En qué momento se toman las decisiones en materia monetaria, cambiaria y crediticia? Mes a mes. Normalmente los bancos centrales mes a mes están tomando decisiones en el mercado monetario, cambiario y crediticio. ¿De acuerdo? Hay algunos bancos centrales que no se reúnen necesariamente cada mes, sino un periodo un poco más largo, la Reserva Federal, pero en general los bancos toman decisiones mes a mes en el mercado. Significa, en el caso, por ejemplo, colombiano, que en el último viernes de cada mes, en condiciones normales, el Banco Central se reúne y hace modificaciones en su política y hace anuncios al mercado.
Y normalmente todos los entes, sectores, entes financieros y demás están muy atentos a la medida que va a tomar el Banco Central. ¿Asociado a qué? A la postura en términos de la tasa de intervención. Y eso genera una enorme expectativa por parte de todos los entes económicos. ¿Por qué? Porque es que la tasa de intervención fija el costo del dinero en la economía, ni más ni menos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos los sectores necesitan permanentemente financiarse, acudir por créditos para apalancar su actividad. Entonces, por supuesto, como acaba de mencionar, si el Banco Central mueve su tasa y eso va a afectar todas las tasas del mercado, de allí que haya una enorme expectativa por el movimiento que el Banco Central va a hacer sobre su tasa de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, refiéranse acá a al primer bullet point acá. Los bancos centrales implementan la política monetaria modificando la tasa de interés a la cual están dispuestos a inyectar liquidez o a retirar liquidez del mercado. Y como mencionaba, a través del movimiento de su tasa afecta las tasas de interés del mercado. Entonces no olviden, por eso hablamos que esta tasa es la tasa que gobierna las tasas de mercado. Reitero, cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo se va a reflejar en el mismo movimiento, en la misma dirección en el mercado, pero no en la misma proporción. Y es la herramienta de control primario de la inflación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién determina esas tasas? Entonces, son las áreas técnicas de los bancos centrales las que determinan esa tasa de interés diaria que tiene un nombre técnico que se denomina tasa overnight. Entonces, los bancos centrales tienen áreas, tienen pool de economistas, de financieros, que trabajan en diferentes aspectos. Quienes trabajan en el tema de inflación, entonces son un pool de economistas, de financieras que están haciendo un seguimiento día a día de lo que está pasando con todos los bienes, servicios que afectan la tasa de inflación. El área de balance de pagos, toda una serie de economistas financieros que están haciendo control, revisión de todo lo que está ingresando del sector externo, todo lo que sale al mercado internacional y cuáles son las presiones que se generan en la cuenta corriente, en la cuenta de capital y eso, qué posibles implicaciones tiene para el Banco Central, es decir, analizar toda la información para sobre eso tomar decisiones mes a mes en el mercado. Hay un área completa que trabaja sobre el tema de finanzas públicas y por supuesto un área que trabaja sobre el tema de las tasas de interés, toda la información de cómo se mueve el mercado. Entonces esas áreas técnicas son las que determinan esa tasa de interés overnight. El sistema financiero se mueve entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Entonces en las noches, overnight, las mesas de dinero fijan las condiciones, las reglas de juego sobre las cuales suministrarán liquidez al siguiente día al mercado. Entonces aquí viene la primera aclaración. La primera aclaración es que el sistema financiero tiene necesidades permanentes de liquidez día a día en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, overnight, la mesa de dinero Banco Central está fijando esa tasa de interés a la cual está dispuesto, no olviden, o a inyectar liquidez o a retirar liquidez del mercado. Por supuesto, ese movimiento de la tasa debe ser consistente, miren, segundo bullet point aquí, con el cumplimiento de la meta de inflación. ¿De acuerdo? ¿Y quién juega ese rol? Las mesas de dinero, los bancos centrales. Hay un rol muy importante, muy interesante por demás, que es el de los traders. Los traders son esos economistas, ese pool de economistas de financieros que ya tienen un bagaje, tienen una experiencia, son formados. Aclaro, los traders se hacen, no nacen, se hacen. ¿Y quiénes lo forman? Los bancos centrales. Entonces ese trader, banco central, lo que hace diariamente es realizar subastas. ¿De acuerdo? Subastas tienen un nombre, se llaman técnico subastas holandesas, de expansión o de contracción. Entonces, para celebrar esas subastas, en la noche anterior, overnight, la mesa ha fijado las reglas de juego para suministrar esa liquidez de manera controlada. ¿De acuerdo? ¿A quién le va a suministrar plata el Banco Central? Al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? Pues aquella mesa de dinero, aquel trader que está dispuesto a hacer la mejor punta o postura estratégica en los momentos de las subastas. Cosas que estaremos analizando más adelante. Entonces, finalmente la mesa de dinero es quien se encargará de expandir o contraer el dinero en circulación. ¿Todo eso para qué? Para satisfacer la liquidez del sistema. Observen el último bullet point. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo importante de esto que vamos a hablar en estos momentos, que es la tasa de intervención, la herramienta de control primario de la tasa de inflación. ¿De acuerdo? ¿Quién se encarga de determinarlo? Las áreas técnicas.
¿Y quién en particular expande o contrae la liquidez? Las mesas de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, miremos en este slide que ustedes ven acá, qué implicaciones tiene el hecho que haya cambios en la política monetaria, parte superior central del slide. Entonces, cualquier cambio en la política monetaria va a afectar las tasas de interés del mercado, va a aumentar la demanda o disminuirá la demanda de créditos de consumo e inversión. Eso implicará impactos en el crecimiento. Y en la medida en que haya más o menos crecimiento, eso generará presiones en precios y en costos y al final generará impactos sobre la tasa de inflación. Ahora, cualquier cambio en la política monetaria va a generar mayores o menores presiones en la tasa de inflación, parte superior derecha que estoy señalando acá, y cualquier cambio en la política monetaria tendrá impactos sobre la tasa de cambio, parte superior izquierda que estoy señalando acá. Miren ustedes con el solo movimiento de la tasa de intervención, herramienta de control primario de la tasa de inflación. Entonces miremos de manera explícita en qué momentos el Banco Central, vean el slide, va a bajar la tasa de intervención. La pregunta es ¿por qué la bajaría el Banco Central? Entonces aquí vienen las primeras señales de mercado. No olviden lo que hace el Banco Central, hace un análisis de brecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace mes a mes? El Banco Central está analizando cómo se ha ido comportando el Producto Interno Bruto observado frente a las metas esperadas. ¿De acuerdo? Entonces, mes a mes el banco está haciendo ese monitoreo, está analizando día a día qué va pasando con el aporte de cada uno de los sectores económicos, cómo se va moviendo ese PIB estimado, observado frente al estimado. Entonces, para 2019, ¿qué estaba determinado? Estaba determinado que la economía debería crecer rango mínimo por lo menos un 2.5%, que en el peor de los casos debería crecer el 2.5%, que en el mejor de los casos rango máximo crecería el 4%. ¿De acuerdo? No olviden que la economía creció en 2018 el 2.7%. Entonces, se esperaba que la economía creciera en ese orden entre un 2.5% y un 4.4%. ¿Qué esperaba de manera realista que creciera? El 3.4%. ¿Cuánto creció? El 3.3%. O sea, se cumplió el rango, que creció dentro del rango y creció en el punto medio que esperaba de manera realista realmente crecer al finalizar la vigencia de 2019. Entonces, sobre esos rangos es que se hace ese análisis de brecha, que se hace en simultánea con el análisis de brecha de la inflación observada frente al rango. ¿Y cuál es el rango? Se espera que la inflación no crezca por debajo del 2%, ese es el piso, y que de ninguna manera crezca por encima del 4%, que es el techo. Si crece la tasa de inflación por encima del techo, eso tiene un nombre que es desanclaje de la tasa de inflación. Entonces, mes a mes el Banco Central hace este análisis de brecha. ¿Qué está pasando con el PIB observado frente al estimado? ¿Qué está pasando con la inflación observada frente al estimado? Entonces, la pregunta, ¿en qué momentos el banco tomaría la decisión de bajar la tasa de intervención? Entonces vamos para la primera señal de mercado. Cuando la tasa de inflación observada se mueva por debajo del piso del rango, primera señal, el Banco Central bajará la tasa de intervención. ¿Qué significa que la tasa de inflación observada se mueva por debajo del piso del rango? Que el nivel de consumo es muy bajo en la economía. Si el nivel de consumo es muy bajo, ¿eso qué implica? Que la dinámica de crecimiento también será muy baja. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para estimular el crecimiento en la economía? Pues para eso estimula los créditos de consumo e inversión. ¿Y cómo lo hace? Bajando su tasa de intervención. Entonces, miren la primera señal que estamos entendiendo en este instante. Entendiendo cómo, cuando la tasa de inflación observada está por debajo del piso, el Banco Central, bajará la tasa de intervención. Pero estamos explicando que el Banco Central, al evidenciar que la tasa de inflación observada está por debajo del piso, claramente es porque los niveles de consumo en la economía están siendo demasiado bajos. Y no olviden el peso que tiene el consumo en la demanda interna y por supuesto en el crecimiento en la economía. Entonces significa que el nivel de consumo es muy bajo y que por supuesto eso se estará reflejando en una muy baja dinámica de crecimiento en la economía. Esa es la primera señal de mercado. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Baja su tasa de intervención. Ahora, no olviden, todos nosotros tenemos cuentas corrientes
en los bancos comerciales. Los bancos comerciales a su vez tienen cuentas corrientes. ¿En dónde? En el Banco Central. ¿Qué hacen ustedes cuando necesitan plata? Pues van a su banco comercial, van a su cajero automático, sacan plata, su cuenta corriente, su cuenta de ahorro. ¿Qué hacen los bancos comerciales cuando necesitan liquidez? Van al Banco Central. ¿Con cargo a qué? A la cuenta corriente. Y si no hay plata suficiente, créditos transitorios, no olviden. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el Banco Central, al hacer su análisis de brecha, determina que hay que bajar la tasa de intervención. Piensen como financieros, que ustedes acuden todos los días al Banco Central y eso pasa todos los días. Esto es literal. Entonces, si yo Banco Central y ustedes financieros, y yo les digo, señores, les bajo la tasa de intervención, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Me van a pedir más plata o menos? Los escucho. Más. Claramente más plata, ¿de acuerdo? Porque yo le estoy prestando una tasa más blanda. Entonces, miren lo siguiente, si ustedes me piden más plata, que yo soy Banco Central, le estoy bajando mi tasa de interés, ustedes me piden más plata, ¿ustedes qué harían? ¿A qué tasa estarían ustedes dispuestos a prestarle al mercado? ¿Una tasa más alta o más baja? ¿Más alta o más baja? Baja. ¿Más baja? Más baja porque tienen más plata y el Banco Central, que es su banco natural, les ha bajado la tasa, le está prestando una tasa más blanda y además ustedes le están pidiendo más plata dado que pues es más barata esa plata. Al tener ustedes más plata, ustedes estarán dispuestos a prestarle al mercado una tasa más baja. Eso es lo que hace, miren la secuencia que se evidencia acá, que caigan las tasas del mercado, que es lo que estoy señalando en esta parte media superior. Cuando ustedes bajan las tasas, ¿qué implica? Pues que habrá un estímulo sobre la demanda de créditos de consumo e inversión. Siguiente es parte en el slide. Entonces, ese es el objetivo, ese es el efecto esperado del Banco Central. Hacer que ustedes bajen su propia tasa. Que cuando ustedes bajen su tasa, haya un estímulo sobre la demanda de créditos, por eso aumenta la demanda de créditos de consumo e inversión que estoy señalando acá. Y por supuesto, en el momento que hay más consumo, más inversión, hay más crecimiento de la economía. Entonces miren todo el efecto cascada que se genera con el solo movimiento de la tasa de intervención del Banco Central, teniendo la claridad que les explicaba antes, que cuando el banco mueve su tasa, las tasas del mercado se mueven en la misma dirección. ¿De acuerdo? Ahora, claro, en el momento en que aumenta la demanda de créditos de consumo e inversión que estoy señalando, que hay más crecimiento, que hay más empleo, pues por supuesto hay más consumo. Y en la medida en que hay más consumo, pues por supuesto, estoy señalando acá, eso genera mayor presión sobre los precios y los costos y al final, claramente, la tasa de inflación va a aumentar. ¿Y el Banco Central está dispuesto a que la tasa de inflación aumente en esta situación? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque tiene margen de maniobra, porque la tasa de inflación observada está muy bajita. Entonces eso le permite aplicar medidas expansivas para tratar de dinamizar la economía. Por eso es que al final, pues aumenta la tasa de inflación. Y miren el efecto cascada con solo el movimiento de la herramienta de política de control primario del Banco Central, que es la tasa de intervención. Ahora, cuando el gerente anuncia, ese último viernes, o Carrasquilla anuncia que el banco ha bajado su tasa de intervención, por supuesto, el mercado entiende esa medida como que el banco va a inyectar mucho más liquidez en el mercado. Y por supuesto, tiene claro que al aumentar la liquidez en el mercado, pues eso claro va a hacer que aumenten las expectativas de inflación parte superior derecha que estoy mostrando acá. Porque ya el mercado lo entiende. Ya el mercado sabe que, claro, el Banco Central va a meter, a implementar herramientas de política que van a aumentar la liquidez en la economía. Entonces miren todo el efecto cascada que se genera acá. Y ahora, cuando el Banco Central anuncia que está reduciendo su tasa de intervención, ¿de acuerdo? Entonces se aumenta la tasa de cambio. Entonces les quiero preguntar, pero entonces primero les hago cierta claridad. Así como estamos entendiendo que el PIB es el resultado de algo y que la tasa de inflación también es el resultado de que se afecta por diferentes factores, también entendamos el hecho de que la tasa de cambio suba, pues por supuesto es el efecto de una serie de factores. En este caso en particular, para efectos de análisis, para que lo tengan presente, solamente nos referiremos a los flujos de portafolio que llegan al mercado.
que es una forma de inversión extranjera. Entonces hago la aclaración. La inversión extranjera, que se evidencia en la balanza de pagos en la cuenta capital y financiera, nosotros recibimos inversión extranjera. Pero esa inversión extranjera es de dos tipos. Inversión extranjera directa, que como su nombre lo dice, es una inversión de destinación específica, proyectos de desarrollo, construcción de hidroeléctricas, represas, puntos de exploración petrolera, puertos, vías intrarregionales, tecnología, etcétera. Todo eso es inversión extranjera directa, que es vital para toda economía. Esa es la primera forma de inversión extranjera, pero hay una segunda forma que son flujos de portafolio, inversión de portafolio. Siempre que escuchen hablar de lo sucesivo de inversión de portafolio se habla de inversión especulativa. Son flujos que llegan a invertir en el mercado. ¿En función de qué? De la tasa de interés más alta que ofrece el mercado de valores en sus títulos que se negocian allí frente a los títulos en los que de manera original son destinados para la inversión. Entonces significa que esos flujos llegan atraídos a países como los nuestros en donde tenemos tasas de interés más altas que en su mercado de origen. ¿Y a dónde vienen a invertir esos flujos? En mercado de valores. ¿En qué vienen a invertir? En títulos del mercado. ¿Qué títulos? Los TES, los CDTs, depósitos ordinarios, los TRD, etc. Entonces, aquí hago una contratación. Los títulos colombianos de endeudamiento están muy bien calificados en el mercado internacional. Entonces, eso hace pues, que seamos muy atractivos. Y como tenemos tasas más altas frente al mercado de origen, Estados Unidos o Europa, que tiene tasas muy bajitas, pues eso hace que lleguen esos flujos de capital. Y son muy importantes porque mueven el mercado de valores. ¿De acuerdo? Y hacen también parte de la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos. Entonces solamente vamos a hablar para efectos de análisis de este tipo de flujos. Entonces, este tipo de flujos, piensen como inversionistas internacionales que ya saben este efecto cascada que acabamos de explicar. Si ustedes fueran inversionistas internacionales que están por llegar a Colombia, que entre otras cosas, pues es uno de los mercados más atractivos en América Latina, es el tercer mercado en atractividad, porque es un mercado muy estable, muy sólido, reglas de juego claras, institucionalidad, etcétera, a pesar de todos los problemas de corrupción, pero somos muy atractivos. Entonces piensen que ustedes de manera natural siempre estarían interesados en llegar a Colombia. Pero reciben la noticia de que el Banco Central está bajando la tasa de intervención. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a llegar o no? No, No, Claramente no, porque las tasas del mercado van a bajar. Significa que las tasas del mercado de valores también. Entonces, ya no es tan atractivo para ustedes. Entonces, ustedes dejan de llegar y van a buscar otro mercado que tenga tasas de interés más altas. ¿Qué implica para nuestro mercado? Que llegan menos dólares a la economía. Al llegar menos dólares, se contrae la masa en dólares y efecto escasez, eso hace que la tasa de cambio suba, que es lo que estoy mostrando acá en ese slide en la parte superior izquierda. ¿De acuerdo? ¿Es claro para todos? ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Sebastián está levantando la mano. Hola, ¿cómo estás? Entonces, entonces, perdón un segundo que creo que me fui. Un segundo, perdón. Un segundo que se me fue en el slide. Entonces, esto es cuando se reduce. No olviden que esta vez se reduce. Entonces, estamos hablando que se reduce y se genera otro efecto cascada, que ya quedamos claros. Cuando el banco baja su tasa, la señal para el mercado es que va a haber más liquidez y por eso aumentan las expectativas de inflación, que es lo que estoy señalando acá. Y estoy explicando que cuando se reduce la tasa de intervención, eso hace que aumente la tasa de cambio, porque se afectan los flujos de portafolio que llegan a invertir. Esos flujos se ven atraídos justamente porque hay unas tasas de interés más altas frente a su propio mercado. Entonces, cuando esos flujos reciben la noticia de que el Banco Central ha reducido su tasa de intervención, pues ¿qué implica eso? Pues que van a encontrar menos atractivo porque ya tienen claro que las tasas del mercado van a bajar, que las tasas del mercado de valores van a bajar, por lo tanto llegan menos dólares a la economía. Y al llegar menos dólares, efecto escasez, eso hace que la tasa de cambio suba, que es lo que estoy mostrando acá en la parte superior izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, les pregunto nuevamente desde acá, te dejo abierto el interrogante porque eso es la siguiente parte que vamos a explicar, Sebastián.
Ahora, preguntas hasta acá. ¿Es claro en esta postura primero para entender por qué el Banco Central baja su tasa y todo el efecto escalonado que se genera? ¿Hay alguna inquietud? No, profe. Muy bien. Ahora viene la claridad de algo que les corresponde tener muy presente, porque es clave para toda la explicación del mercado monetario. Y es lo siguiente. La teoría, cuando ustedes estudiaron macroeconomía, la teoría dice que cuando el Banco Central mueve su tasa, que es en el mes cero que estoy señalando acá en esta vertical azul en la parte izquierda, que cuando el banco mueve su tasa desde el mes cero, nunca hay un efecto inmediato en el mercado. Nunca se da este efecto cascada de manera inmediata. ¿Qué significa? Cuando ustedes veían macroeconomía, que hay un efecto rezago. Entonces, ese efecto rezago, según la teoría, según lo que ustedes vieron en semestres anteriores, da que cuando el banco baja su tasa en el mes cero, el efecto en el mercado se da hasta en 24 meses. Eso se queda en la teoría, es la gran aclaración. Pero también les aclaro que sí hay efecto rezago. Las series de tiempo, por eso las series de tiempo son tan interesantes, nos muestran que el efecto rezago se da y se concentra en 3 meses y en algunos pocos casos en 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, estoy retirando que sí hay efecto rezago, que cuando el Banco Central mueve su tasa hacia abajo hay efecto rezago, que cuando el banco baja su tasa nunca se afectan inmediatamente las tasas de mercado, pero que hay un efecto rezago que en la práctica se da y se concentra, el grueso de los bancos mueve su tasa en la misma dirección a los 3 meses y unos pocos bancos máximo a 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran claridad que les quiero dar, que cuando el banco mueve su tasa nunca hay un efecto inmediato en las tasas de mercado, que hay un efecto rezago y que las series de tiempo muestran de manera concentrada que los bancos mueven su tasa mayoritariamente a los 3 meses y unos pocos a 6. Y piensen por qué, cuál es la lógica de eso, que es lo que nos interesa en esta materia, entender el por qué. Nuevamente, pónganse el sombrero de financiero. De acuerdo que ustedes son financieros, son contratados para mover las platas, para captar y colocar platas. ¿De acuerdo? Piensen que ustedes están captando platas de todos los usuarios, de las familias, de las empresas, etcétera, etcétera. Y esas platas las tienen ustedes, ya están disponibles, ya están en sus manos. ¿Y ustedes qué hacen? Pues prestar esa plata. ¿De acuerdo? Y resulta que el Banco Central anuncia que está bajando la tasa de intervención. Y las platas que tienen de ustedes, pues ya son de ustedes, son de su entidad financiera. Entonces, si el Banco Central está bajando su tasa, pues ustedes se tomarán su tiempo en bajarla, pues porque no les para ustedes atractivo bajarla tan rápido, porque ustedes están prestando una tasa. ¿Por qué prestar una tasa menor si es la plata suya que ustedes están captando? Por eso se genera ese efecto rezago. Ustedes se tomarán su tiempo en bajarla. ¿De acuerdo? Y las series muestran, que es lo interesante, que el primer banco que se anima ya a bajar su tasa normalmente se da en el tercer mes. Entonces, claro, cuando ese primer banco lo baja, pues inmediatamente todos se lanzan a bajar sus tasas porque si no van a perder clientes. Entonces, por eso en la serie de tiempo muestra que se concentra el grueso de los movimientos con el efecto rezago, 3 meses, y unos poquitos bancos se dan el apo de bajarla no máximo a los 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo importante de lo que estamos hablando acá. Estamos diciendo que cuando el Banco Central mueve su tasa, la moverá, primera señal de mercado, porque la tasa de inflación observada se mueva por debajo del piso del rango. ¿De acuerdo? Segundo, que cuando el banco baja su tasa, nunca hay un efecto inmediato sobre las tasas de mercado, que hay un efecto rezago y que las series de tiempo muestran que se concentra en 3 meses y máximo 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes que estamos hablando de cosas muy importantes para que tengan claridad que el hecho de que el Banco Central haya bajado su tasa recientemente no implica que ya se bajaron todas las tasas de mercado. Significa que va a tardar un tiempo porque hay un efecto rezago en las tasas de mercado. ¿Qué significa eso para los bancos centrales? Miren lo importante. Pues que tiene que tratar de leer muy bien lo que está pasando en el mercado para tratar de anticipar al máximo sus medidas, dado que hay un efecto rezago, y de tratar de que, por supuesto, entonces el efecto esperado de sus movimientos se dé en el menor plazo posible. Miren lo importante.
implica que toda la lectura de los indicadores macroeconómicos que vamos a estar viendo, caramba, me den esas señales, esos tips, esas pistas para tratar de leer rápidamente y anticiparme, dado que hay un efecto rezago y que no voy a poder afectar el mercado de manera inmediata. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Bien, entonces vamos por claridades. Entonces ya vimos en qué circunstancias el Banco Central baja su tasa, ya vimos la primera señal de mercado, que será en momentos en donde la tasa de inflación observada se vaya por debajo del piso. ¿Qué me evidencia que se vaya por debajo del piso? Que el consumo en la economía es muy bajo, y si es muy bajo, claramente eso me va a ayudar a explicar que la dinámica en crecimiento de la economía también es muy bajo. Entonces, claro, que hará el Banco Central para estimular la dinámica en crecimiento? Pues estimulo esta demanda de créditos de consumo e inversión. ¿Y cómo lo hago? Bajando mi tasa, que es mi tasa de intervención, ¿de acuerdo? Y al bajarla, ¿cuál es mi efecto esperado? Que bajen las tasas de mercado. Y cuando ustedes bajan las tasas de mercado, pues que se estimule esa demanda de créditos de consumo e inversión y se dinamice el crecimiento. Que claro, eso me va a aumentar la tasa de inflación, sí, pero yo como Banco Central puedo hacerlo porque la tasa de inflación está tan baja, pues que me da margen de maniobra para poder ayudar a equilibrar el mercado. Entonces vamos con esa primera postura. Vamos para la segunda, que es para responder la pregunta que antes me hacía Sebastián. ¿En qué circunstancias el Banco Central aumenta, ya no baja, aumenta su tasa de intervención? Entonces nuevamente nos remitimos al análisis de brecha. Entonces el análisis de brecha nos dice que el Banco Central aumentará su tasa de intervención cuando la tasa de crecimiento en la economía, ¿de acuerdo?, esté creciendo excesivamente. Que me estará diciendo, en otras palabras, que mi tasa de inflación observada está por encima del techo del rango. Cuando la tasa de inflación observada está por encima del techo del rango, ¿qué significa? Que se ha desanclado la tasa de inflación. Cuando se da esa circunstancia, ¿qué hará el Banco Central? Segunda señal de mercado, subirá su tasa de intervención. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el propósito de subir su tasa de intervención? Pues que las tasas del mercado también suban. Pero entonces veámoslo la lógica nuevamente, para entenderlo de manera más contundente. Piensen que yo soy Banco Central. Piensen que ustedes son financieros. No olviden que ustedes acuden todos los días al Banco Central a resolver problemas de liquidez de muy corto plazo. Si yo, Banco Central, les estoy subiendo la tasa, ¿ustedes me van a pedir más plata o menos? Menos plata. Menos. Menos. Por supuesto. Entonces, al tener ustedes menos plata para prestar, ¿a qué tasa estarían ustedes dispuestos a prestarle al mercado? ¿Una tasa más baja o más alta? Más alto. Alta. Por supuesto. Entonces noten el efecto cascada. Cuando el banco sube su tasa, busca como efecto esperado que ustedes como financieros también suban sus tasas. Y el efecto esperado cuando ustedes suban sus tasas es que se desestimule la demanda de créditos de consumo e inversión que estoy señalando acá. El propósito es suavizar el nivel de consumo y con eso suavizar la dinámica en crecimiento en la economía. Y en la medida que se suaviza ese consumo, se reducen las presiones en precios y en costos y al final se logra disminuir la inflación. Ese es el objetivo, el efecto esperado del Banco Central a subir su tasa de intervención. Entonces nos interesaba saber por qué el Banco Central la sube. Entonces no olviden esa segunda señal de mercado que acabamos de ver, que el Banco Central subirá su tasa de intervención cuando la tasa de inflación observada se suba por encima del techo del rango. ¿De acuerdo? Entonces el que se suba por encima del techo del rango puede estar asociado a que haya excesivo consumo en la economía. Por eso el Banco Central buscará medidas para desestimular ese consumo. ¿Cómo lo hago? Pues subiendo mi propia tasa, buscando como efecto que ustedes como financieros suban sus tasas y en el momento en que ustedes suben sus tasas, claro, se logrará el efecto esperado del Banco Central de suavizar el consumo. Eso implica que se reducen la demanda de créditos de consumo e inversión porque es una tasa más alta en el mercado. Con eso se suaviza el crecimiento y con eso, por supuesto, se suavizan las presiones en precios y en costos y al final se logra disminuir la tasa de inflación. No olviden, siempre teniendo claro que la tasa de inflación puede estar afectada por muchos factores, para que no nos sesguemos a que solamente se va a ver afectado porque haya excesivo consumo. Entonces me está preguntando Nicolás
si el efecto rezago es más largo o más corto. Ya vamos para allá, te dejo abierta la pregunta. Por ahora, Sebastián me había hecho una pregunta, no sé si ya con esto que acabo de explicar ya quede clara la respuesta. Sebastián Morales, hiciste una pregunta antes, ¿es clara para ti ya? Ok, perfecto. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, nuevamente, sigamos el efecto cascada. Cuando el Banco Central aumenta su tasa de intervención, cuando Chavarría anuncia o Carrasquilla anuncia ese viernes, pues, ¿qué entiende el mercado? El mercado entiende que el Banco Central va a limitar la liquidez en la economía, que va a implementar una serie de herramientas para controlar la inflación. Por lo tanto, parte superior derecha, caen las expectativas de inflación en la economía. ¿De acuerdo? Ahora, también, cuando el banco anuncia que va a subir su tasa, claro, los flujos de portafolio van a entender, ustedes ya se pusieron en la cachucha de ese inversionista internacional, pues que si el banco bajaba, pues van a bajar las tasas del mercado y ustedes no van a encontrar atractivo llegar al mercado. Pero ahora resulta que reciben la noticia de que el Banco Central va a subir su tasa, que implica que las tasas del mercado van a subir, que implica que las tasas que se negocian en el mercado de valores también van a subir. Entonces, claro, ustedes van a encontrar más atractivo llegar al mercado, entonces llegan más dólares a la economía. Al llegar más dólares, efecto abundancia, la tasa de cambio se reduce, que es lo que estoy señalando acá en la parte superior izquierda. ¿De acuerdo? Pero no se les olvide que estamos aquí solamente trabajando focalizadamente en los flujos de portafolio. No se sesguen. Les reitero, la tasa de cambios se ve afectada, como poco a poco lo iremos analizando, por muchísimos factores. Ahora sí respondo la pregunta que me hacían en cuanto a si el efecto rezago es más corto. Nicolás me pregunta, vamos a responder. Entonces, ¿hay efecto rezago? Entonces, nuevamente la teoría dice que en el momento en que el Banco Central aumenta, M0, parte izquierda que estoy señalando en la vertical azul, en ese M0 en donde el Banco Central aumenta su tasa de intervención, la teoría, nuevamente los libros de macroeconomía, dicen que el efecto se da hasta en 24 meses. Eso se queda, reitero, en la teoría tanto para disminución de la tasa de intervención como para aumento de la tasa de intervención. ¿Hay efecto rezago? Sí, pero menor al efecto rezago que se ve cuando el banco baja la tasa de intervención. Entonces aquí, nuevamente piensen como financieros. Ustedes están captando plata del público, de las personas, de las familias, de las empresas, quedan con esa plata, la prestan a una tasa de interés. Y resulta que el Banco Central está subiendo su propia tasa. ¿Ustedes van a subir su tasa más rápido o de manera más lenta? Pues creo que más rápido. Mucho más rápido porque les conviene, porque claro, esa rentabilidad adicional es mucho mejor para ustedes. Entonces, el efecto rezago en la serie de tiempo muestra de manera muy concentrada que el efecto se da máximo en 2 meses. Entonces, miren cómo se reduce. ¿Hay efecto rezago? Sí. Significa que, nuevamente la explicación, cuando el banco en este caso sube su tasa, nunca hay un efecto inmediato en las tasas de mercado, que hay efecto rezago, pero que es mucho menor frente a un momento en donde el banco baje su tasa, y las series de tiempo muestran que el efecto rezago es inferior y se da máximo en 2 meses. Con eso respondo a la pregunta que me hacían hace un instante. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna inquietud? Miren toda la claridad que hemos venido dando de los movimientos que hace el banco. Entonces ustedes vieron cómo el banco anunció que sigue bajando su tasa, entonces ya empezamos a atar cabos de qué implicaciones tiene el hecho que baje su tasa, si el efecto se da inmediatamente en el mercado, de cuál es el efecto cascada que se genera, y lo propio estamos explicando acá en el momento en que el Banco Central tuviese que aumentar su tasa de intervención. Aclaramos la segunda señal de mercado, que cuando el banco aumenta su tasa será porque su análisis de brecha le está mostrando que la tasa de inflación observada se está subiendo por debajo, por encima del techo, es decir, se está desanclando. Entonces esa es la segunda señal que nos ayudará a entender en qué momentos el Banco Central subirá su tasa de intervención, y acabamos de ver a partir de la explicación de este slide, pues el efecto cascada que se genera de manera integral. Inquietudes, dudas. Profe, ¿aquí habría alguna justificación de ese efecto rezago? O sea, es que cuando bajaba la tasa de intervención, estaba justificada en que pues no es atractivo bajar la tasa de inversión, pero acá se podría justificar ese efecto rezago. Sí, pues normalmente la
teoría nos diría, o la lógica que tú tienes en tu cabeza y todos tus compañeros, es que si el banco aumenta su tasa, pues inmediatamente nosotros la vamos a aumentar. Pero no se da en la realidad. En la realidad normalmente los financieros van a aumentar su tasa, pero el hecho de que la aumente, no olvides, puedes estimular inmediatamente la demanda de créditos de consumo e inversión. Entonces eso puede hacer que tenga una capacidad de multiplicar menos el dinero en su poder. Entonces eso por ese lado haría que no tan rápido, no inmediatamente piensen subirla. Entonces, claro, todos se quedan un poquito quietos, manteniendo su tasa un poquito baja mientras tanto, pero de todas maneras sí, la lógica muestra que se hace efecto rezago a menos de 2 meses porque igual obviamente va a ser atractivo subirla, pero noten que no inmediatamente por la razón que acabamos de explicar. Porque si tú estás esperando una tasa más baja, ¿cierto? Y todos los demás bancos suben y tú te quedas quieta, pues significa que las personas te van a demandar más créditos a ti de consumo que todavía la tienes más baja. Entonces es un juego de probabilidades que tú aplicas allí para ganar o mantener tus clientes en el mercado. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, ¿qué otras inquietudes? Profe, yo tengo una. Cuéntame. Es que podemos decir que, por ejemplo, el efecto rezago depende también de el tipo de tasa que se planteen los créditos. Pues me refiero a si es variable o fija. A ver, entonces, los créditos, por supuesto, pueden tener tasas variables y tasas fijas. Sin embargo, ambas tasas se ven afectadas por el movimiento que hace el Banco Central de su tasa de referencia. No olvides lo que te mencionaba, que la tasa de intervención del Banco Central es la tasa que gobierna absolutamente todas las tasas del mercado. Háblese de tasas fijas o tasas variables. Ok, gracias. Muy bien, ¿qué otras inquietudes? Profe, una pregunta. Cuéntame, Nicolás. Digamos que uno, pues, por lo general también hay créditos, digamos, de vivienda por largo tiempo. Los bancos pueden cambiar esa tasa también dependiendo de esas cosas o tienen que mantenerse con las tasas con las que ya prestaron. Bueno, la pregunta que haces es muy interesante, pero en este caso de la pregunta específica que estás haciendo de los créditos de vivienda están afectados por la VR y la VR está atada a la variación del índice de precio al consumidor, que es la inflación, no a las tasas de interés del mercado, sino a la inflación. Entonces se mueve por una razón distinta, que es una tasa de referencia, que es la variación del índice de precios al consumidor. Profe, pero no todos los créditos los dan con VR, o sea, también Claro, los dan a pesos. hay otros en pesos, por supuesto, en donde pues ese sí está atado pues a las tasas de interés de mercado que están afectadas por la tasa de intervención. De acuerdo, pues es que tú me preguntaste solamente la de VR. Pero eso es algo que estaremos justamente analizando con las variantes de tasas de interés en el mercado. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Hasta acá? Bueno, muy bien. Entonces, miren en este slide que así como hablamos de la tercera herramienta de política monetaria, tasa de intervención, que es la herramienta de control primario de la inflación, resulta que hay una gran variedad de tasas de interés que estoy describiendo acá con el cursor en el mercado. Las primeras, la uno y la 2 que tengo acá, son tasas de interés de banca central. Entonces, nos corresponde hacer una descripción de las diferentes modalidades de tasas de interés que hay en el mercado. Está la herramienta de control primario, que es la tasa de intervención, pero resulta que el Banco Central también tiene otras tasas. Entonces, en esta primera que estoy señalando acá, cuando el Banco Central requiere hacer expansión, es decir, inyectar liquidez de manera transitoria, pero controlada al mercado, para eso fija unas tasas de interés. Hay una tasa mínima de expansión que estoy señalando acá, que es la misma tasa de intervención. Entonces, si el Banco Central mueve su tasa de intervención, también se está moviendo simultáneamente la tasa mínima de expansión. Y hay una tasa lombarda de expansión. Entonces, doy claridad. Les mencionaba hace un momento que los entes financieros acuden todos los días a resolver problemas de liquidez con el Banco Central y participan en unas subastas. Y el Banco Central entra a suministrar liquidez, pero de manera controlada al mercado. Significa que no resuelve el problema de liquidez de todos,
No, él está dispuesto a inyectar liquidez, pero controladamente. ¿Y por qué controladamente? No olviden que su objetivo es mantener una liquidez adecuada en el mercado. Entonces puede que ustedes como financieros tengan necesidades de 10 billones de pesos y resulta que el banco en su asegurar esa liquidez adecuada, que no se me desborde la inflación y que no haya un crecimiento excesivo, entonces fija que esos 10 billones de pesos está dispuesto a inyectarle 5 al mercado. Entonces por eso la subasta. ¿Y a quién se la entrega? Al mejor postor. Entonces en la noche, overnight, la mesa de dinero Banco Central, ese trader que les mencionaba hace un rato, fija las reglas de juego para una subasta holandesa de expansión. Entonces, esa es la primera modalidad que estoy señalando acá. Entonces, el banco, mesa de dinero, fija el cupo de subasta, o sea, la plata que está dispuesto a suministrar en la subasta. Fija las reglas de juego. ¿Cuál es la regla de juego? Tasa mínima de expansión, que es la misma tasa de intervención, y tasa lombarda de expansión, que es la tasa máxima. Entonces, para operaciones de expansión, las tasas lombardas son las máximas. ¿De acuerdo? Y normalmente se mueven entre 100 puntos básicos y 200 puntos básicos. Entonces, en la noche, overnight, la mesa anuncia cupo de subasta, tasa mínima de expansión, tasa lombarda de expansión. ¿Qué hacen ustedes como financieros, economistas? Entonces, cada ente financiero empieza a mirar cuáles son sus problemas de liquidez, cuánta plata les va a entrar, cuánta plata les va a salir, en suma, cuánta plata va a requerir el siguiente día y por eso ya define el monto con el cual le va a pedir esa plata prestada al Banco Central y, ojo, la punta o tasa a la cual está dispuesto a lanzarse a la subasta. ¿De acuerdo? Y esa punta se mueve entre la tasa mínima de expansión que estoy señalando acá y la tasa lombarda de expansión que estoy señalando acá. Esto es algo que explicaremos de manera profunda con las operaciones de mercado abierto, sobre la cual ya hay un video que por favor les voy a pedir que lo vean más adelante para que ya entiendan cómo se da esa lógica y cómo se resuelven los problemas de liquidez día a día por parte del Banco Central con los entes financieros. Entonces, por eso nos muestra esta primera modalidad de tasas Banco Central, que es tasa mínima de expansión y tasa lombarda de expansión. No olviden tener presente, para operaciones de expansión, la tasa lombarda es la más alta. Ahora, cuando el Banco Central, por su parte, situación contraria, necesita quitar liquidez del mercado, es decir, que ustedes tienen demasiada liquidez como financieros, ¿y qué hacen ustedes al tener esa plata? Pues la prestan. Pero si el banco está teniendo un problema de inflación, pues al Banco Central no le conviene que ustedes coloquen toda esa plata en el mercado. Entonces el Banco Central les dice, oiga, señores, les recibo plata y se las remunero. Entonces, en la noche, overnight, noche anterior, la mesa de dinero Banco Central anuncia subasta holandesa de contracción, que significa que el Banco Central le va a recibir recursos a ustedes también de manera controlada. ¿Y a quién se los va a recibir? Al mejor postor. ¿Quién es el mejor postor? El que mejor punta o tasa ofrezca durante la subasta. Entonces, volvamos. Overnight, se fija el cupo de subasta. Supongamos que ustedes tienen platas captadas cercanas a los 12, 13 billones de pesos y el Banco Central está experimentando problemas de inflación, entonces decide recibir platas, remunerarlas y de todos esos 13 billones que ustedes tienen, está dispuesto a recibir por lo menos 7. Significa que abre la compuerta para recibir platas y con eso está tratando de controlar la liquidez en la economía y evitar mayores presiones sobre la tasa de inflación. Entonces noten que fija una tasa mínima de contracción que estoy señalando acá, que es la misma tasa de intervención, y fija una tasa lombarda de contracción. Para operaciones de contracción, la tasa lombarda es la más baja. ¿Por qué hago la aclaración? Porque ustedes podrán decir, oiga, pero esto es confuso. ¿Cómo así que hay una tasa mínima de contracción? ¿Y cómo así que la tasa lombarda de contracción es más bajita? Técnicamente es así, pero por eso doy la claridad. Reitero, para operaciones de expansión, la tasa lombarda es la más alta. Para operaciones de contracción, la tasa lombarda es la más bajita. Entonces, esa tasa mínima de contracción que vemos acá realmente se convierte en tasa máxima. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos presente, esto lo vamos a entender muy bien porque vamos a hacer el ejemplo más adelante y por eso el video que les voy a pedir que revisen, que les da una claridad de cómo en un ejemplo concreto se lleva a cabo una subasta holandesa de expansión y de contracción. Ahora, la tasa 3 que vemos acá son las tasas activas. Tasas activas es el nombre técnico que se le da a las tasas de crédito en la economía. Hemos venido ya empezando a reiterar que el sistema financiero tiene un portafolio de líneas de crédito. Crédito ordinario, consumo, inversión, compra de vehículo, etcétera, etcétera. Y presta, capta platas y las prestas en esas líneas de crédito.
Entonces, en los sucesivos, siempre que escuchen hablar de tasas activas, es el nombre técnico que se le da a las tasas de colocación o de crédito en la economía. Haciendo la aclaración que cada tasa activa de las líneas de portafolio son diferentes. No es lo mismo la tasa de crédito que de consumo ordinario, que de inversión, etcétera, etcétera. Esas son tasas activas. La siguiente tasa, que es la 4 que estoy señalando acá, son las tasas pasivas. Nombre técnico que se le da a las tasas de captación o depósito de la economía. Entonces, cuando ustedes tienen platas como personas, familias, pues ¿qué hacen? Pues depositan esas platas en el sistema financiero. ¿En qué las depositan? Las depositan en una cuenta de ahorro para que les rente una plata o en un CDT a diferentes plazos en la economía o un depósito ordinario, etcétera, etcétera. Entonces la tasa pasiva es la tasa a la cual nos reciben esas platas y nos reconocen una tasa de interés. Nombre técnico, tasa pasiva o tasa de captación. También algunos economistas lo llaman tasa de depósito. Ojo, la diferencia entre las tasas activas que estoy señalando acá y las tasas pasivas se denomina margen de intermediación. ¿Qué es el margen de intermediación? En pocas palabras, lo que hace atractivo para el sistema financiero estar en el negocio, porque incluye el costo de una operación financiera más el margen de ganancia. Entonces miren lo importante. ¿A qué se refiere el margen de intermediación? Se refiere a la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas, que me incluye el costo de una operación financiera más el margen de ganancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, miren las otras modalidades o variantes de tasas de interés. La DTF, que no es una tasa de interés en sí misma, es un índice. La IBR, que también es un índice. La TIP, la tasa de usura y la VR. Les corresponde primer taller de investigación para la próxima sesión. Les corresponde enviarme ese taller, enviarlo al portal virtual, no olviden, no a mí, sino al portal virtual. Antes de iniciar la sesión, un taller de investigación en donde les corresponde responder a las siguientes preguntas. 1, ¿qué es? 2, ¿cómo se calcula? 3, ¿qué señales arroja el mercado el hecho que ese indicador esté subiendo o esté bajando? Entonces, en los grupos de trabajo que ya están conformados, les corresponde elaborar ese taller en una extensión de 3 páginas, ¿de acuerdo?, de contenido. Si quieren meter anexos con gráficas estadísticas, bienvenidos. La completitud de las investigaciones son claves para las calificaciones y, por supuesto, para su propio entendimiento. Entonces, nuevamente, les corresponde responder, ¿qué es? Entonces vamos con DTF. ¿Qué es la DTF? Que son los depósitos a término fijo, que son los certificados de depósito a término a 90 días. ¿Que cómo se calcula? Que corresponde al promedio entre las tasas negociadas y los valores tal cosa. ¿Qué señal? Si la DTF está subiendo, investiguen. ¿Qué señales está arrojando? ¿Qué les quiere decir eso? Si está bajando, ¿qué les quiere decir? Esa información la ven ustedes todos los días. Todos los días la ven en Diario Portafolio, Diario de la República, etc. Y en muchas ocasiones pasamos de largo porque no entendemos qué significa. Esa es justamente su tarea de investigación. Entender qué significan estos indicadores, porque eso va a ser muy importante en el entendimiento de cómo se mueven las diferentes variantes de tasas en el mercado, qué señales arroja y, por supuesto, entender las realidades que se van evidenciando en el mercado. Nuevamente, entonces, ¿qué les corresponde? Investigar el indicador 5, la ETF, el 6, IBR, el 7, la TIP, la 4, la tasa de usura y 9, ya te tengo, y la 9, la VR. ¿De acuerdo? Ese taller ya lo enviamos. Ya lo enviamos, ya hicimos también la exposición de los... Perdón, no, le estaba, cierto, discúlpenme que estaba relacionado acá. Entonces, sí, ese taller ya se envió y espérate un segundo, y ya lo vimos exactamente, puso el lunes. Entonces, discúlpenme que estaba pensando en otra cosa. Entonces, estos indicadores que estamos viendo acá son indicadores claves con lo que ya se analizó para entender lo que viene, que justamente son las operaciones de mercado abierto, que es básicamente la cuarta herramienta de política. Ahora, de lo que analizamos, entonces, miren ustedes cómo se comporta la tasa interbancaria, la IBR overnight y la ETF, comparada con la tasa de política que estamos viendo.
¿Qué nos dice y cuál es el objetivo del Banco Central? El objetivo del Banco Central es hacer que se mueva la liquidez en el mercado suficiente para que ustedes como financieros no tiendan a mover tanto su propia tasa. Por eso miren aquí cómo se comportan todas de manera muy similar, de manera fuertemente correlacionada con la tasa de política del Banco Central. Entonces siempre el Banco Central, ¿qué buscará cuando inyecta liquidez? Lo que busca es esencialmente mover la liquidez necesaria para que ustedes no tiendan a subir tanto sus tasas. Por eso en esta serie que tenemos acá se deja evidenciado justamente cómo tiende a comportarse de manera muy cercana. ¿De acuerdo? Entonces ya veíamos la funcionalidad de tasa interbancaria, IBR overnight y la ETF. Ahora, en ese contexto, miren ustedes cómo se ha comportado ya en este último tramo, desde febrero de 2020 hasta junio, cómo el Banco Central ha venido ajustando su tasa todo el tiempo, cómo la última medida también ajusta nuevamente su tasa, que fue la medida del quiz que ustedes presentaron, y noten cómo las tasas, todas las tasas tienden a comportarse de manera muy cercana, e inclusive lo que me reflejan cada una de esas tasas, como tal, la IBR a un mes, que es la amarilla, la IBR a 6 meses, la tasa de política monetaria del Banco Central, y miren la IBR overnight, cómo tiende a acercarse sustancialmente pues a la tasa de política. Normalmente no olviden lo que mencionábamos, si el banco baja su tasa, las tasas del mercado van a tender a demorarse más de bajar en el mercado. Sin embargo, lo que ha buscado el Banco Central, además de bajar su tasa y de inyectar liquidez a través de las operaciones del mercado abierto, justamente es evitar que ese efecto rezago sea tan largo en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos muestra esta tasa en particular. ¿Y qué se ha evidenciado en las tasas de interés comerciales? Entonces, el banco claramente ha ido logrando su propósito de que se vayan bajando. Miren las operaciones repo, que son las operaciones de mercado abierto que les corresponde revisar con el video que desarrollé, y miren ustedes que poco a poco las tasas de interés también tienden a la misma tendencia, en particular ajustadas a los movimientos que el Banco Central está haciendo en su tasa repo. Cuando se habla de tasa repo, es fácil, fundamentalmente es las tasas a las cuales el Banco Central resuelve los problemas de liquidez del mercado. ¿A partir de qué? De las operaciones de mercado abierto. ¿De acuerdo? Y miren claramente, por la situación de incertidumbre en el mercado, ¿qué ha pasado? Pues que la tasa mensual de los créditos claramente ha ido bajando en sintonía con la reducción de la tasa del Banco Central. Se ha ido generando el estímulo para tratar de reactivar la economía. No olviden que en la medida que haya más créditos de consumo e inversión, pues en esa misma medida, pues por supuesto eso implicará pues que haya más dinámica en crecimiento, y en el caso concreto actual de la economía colombiana, que trate de reactivarse más ese consumo, esa inversión, para ayudar a reactivar la economía, para generar un punto de quiebre, y que ese punto de quiebre pues haga que la economía vuelva en algún momento a adquirir la dinámica necesaria. Entonces, los últimos estimativos muestran pues que la economía va a cerrar este año con un decrecimiento del menos 5%. Sin embargo, se espera que el año entrante, 2021, la economía haya rebotado, es decir, que haya generado ese punto de quiebre en B, que cae y vuelve a subir, y que en un año, solamente en un año, vuelva a crecer, inclusive a tasas estimadas según el Ministerio de Hacienda del 6%. Tasa que pues genera ciertas, digamos, como polémicas, por el hecho de que puede esperarse de manera demasiado optimista que la economía vaya a rebotar tan rápido en el transcurso de tan corto plazo, que es de un año como tal. Entonces, esta tasa les muestra a ustedes cómo la reducción que ha venido haciendo el Banco Central de su tasa de política, como lo mencionábamos, se refleje ya en las tasas de mercado y vaya bajando la tasa mensual de los créditos al consumidor. Una cosa es que bajen las tasas de los créditos al consumidor, pero otra, pues que se vayan realmente dinamizando los créditos. Allí es donde se venía experimentando, ya veíamos problemáticas, en donde, si bien es cierto, se ha venido bajando la tasa del Banco Central, el sistema financiero no está otorgando los créditos con la dinámica necesaria, porque pues como hay un tema de incremento de endeudamiento, de riesgo de cartera, pues eso hace que pues los bancos tengan cierta reticencia a prestar, y de allí es que se toma la decisión de que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se capitalice para que sirva de garante, de tal manera que el sistema financiero haga fluir más esos créditos de consumo e inversión y se logre hacer que la economía se reactive en el menor plazo posible. Eso ha habido una serie de inconvenientes que poco a poco iremos mencionando en ese sentido.
Ahora miren que cuando el banco baja su tasa, pues por supuesto eso hace que los créditos de los hogares, por supuesto, vean también cómo bajan en términos de las tasas de los créditos, miren las tasas cómo se van moviendo en particular y miren cómo finalmente los créditos empiezan a repuntar. En 2017 no olviden pues que la tasa crece a niveles sumamente bajos de crecimiento en la economía solamente crece el 1.4%, que implica que por supuesto pues haya una disminución de los créditos de los hogares. Sin embargo, en 2018 la economía alcanza un crecimiento del 2.7 y se evidencia cómo los créditos de los hogares empiezan a recuperarse, en la medida, por supuesto, que los indicadores de confianza también van mejorando como tal. Y eso logra una dinámica muy interesante a cierre de 2019, cuando la economía cierra con un crecimiento del 3.3%. Ahora, no olviden que una cosa muy importante ciertamente es el hecho de que pues, el Banco Central baja su tasa con el propósito, como vimos, de estimular las tasas del mercado a la baja, pero si los niveles de endeudamiento de la economía están creciendo, como estamos viendo acá en este tramo, con una tasa ya, una pendiente fuerte de endeudamiento de los hogares y endeudamiento del comercio, que en suma una tasa de endeudamiento ya superior al 60%, entonces independientemente que el Banco Central esté bajando su tasa, que tiene como efecto esperado que las tasas del mercado bajen, si los niveles de endeudamiento están muy altos, eso se va a evidenciar en un mayor riesgo de cartera y vencimientos de cartera del sistema financiero. Entonces, significa que el sistema financiero otorgará créditos, pero de manera más filtrada, significa que le prestará solamente a las personas que estén en capacidad de pagar. Entonces, eso nuevamente también limita el efecto esperado del Banco Central de ayudar a dinamizar la economía mientras los niveles de endeudamiento sean altos y el sistema financiero sea renuente y filtre más el otorgamiento de créditos al mercado. Entonces, el crecimiento de la cartera vencida ha tenido periodos en donde venía siendo muy alto, pero ya en 2019, cuando la dinámica de crecimiento se normaliza y el sistema financiero logra normalizar los niveles de endeudamiento, por supuesto hace que los créditos de cartera vuelvan a normalizarse con unas tendencias inferiores al 20%. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Es claro para todos? Sí, señor. Sí. Bien, entonces, en el contexto de la tercera herramienta de política que ya hemos analizado, entonces, teniendo claro que es la herramienta de control primario de la tasa de inflación, pues por supuesto nos corresponde analizar de manera ya concreta para la próxima sesión el esquema de inflación objetivo. El esquema de inflación objetiva es una metodología que han venido asumiendo ya el grueso de los bancos centrales. Antiguamente los temas de control de inflación se basaba en el control de los agregados monetarios que ya tuvimos la oportunidad de explicar, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de profundizar con el video que les envié de las cantidades de plata que se mueven en el sistema financiero y demás. Sin embargo, el tema de inflación es un tema que empieza a perder control a partir solamente del seguimiento a los agregados monetarios, porque quedaban vacíos de cómo hay ciertos factores que están fuera del alcance de poder controlar y demás. Por eso se da ese viraje de los agregados monetarios a el esquema de inflación objetivo, que es una metodología que acogen los bancos centrales en el mundo para el control de inflación en la economía. Entonces nos corresponde analizar ese tema de inflación, dado que estamos hablando de esa herramienta de control primario, que es justamente la tasa de intervención. Entonces, en la próxima sesión haremos entonces el análisis de todo el esquema de inflación con algo muy importante que está relacionado con los modelos con los cuales el Banco Central toma sus decisiones en el mercado monetario. Entonces, hablaremos del esquema de inflación objetivo y estaremos haciendo introducción de los modelos económicos que maneja el Banco Central, que son los modelos de mecanismos de transmisión, el MMT, y el Patacón, que se llama así por las siglas en inglés, que son los modelos con los cuales el Banco Central hace proyecciones, pronósticos de inflación y a partir de allí herramientas, cifras complementarias que sirven para la toma de decisiones mes a mes
en términos de la tasa de política del Banco Central. Entonces eso es lo que analizaremos en la próxima sesión. Entonces no olviden entrar al portal, porque en el portal va a estar colocado el modelo de mecanismos de transmisión, un borrador y otro borrador del Patacón, que son modelos que estaremos explicando más adelante en el contexto de complementario de la inflación objetivo. ¿Preguntas, inquietudes hasta acá? No, señor. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, esto es todo por hoy. Y no olviden revisar la lectura sugerida para el tema de la inflación objetivo, que es un tema bastante interesante en donde, noten ustedes, poco a poco vamos encontrando elementos muy interesantes del por qué el Banco Central mueve su tasa de intervención, qué tipo de análisis hace, qué es el tema del efecto rezago, cuando sube, cuando baja. Ahora, con el tema de inflación objetivo, también vamos a entender varias cosas interesantes de cómo hace el Banco Central dentro de su alcance para poder lograr controlar la tasa de inflación, que será justamente en donde estaremos enfrascados en la próxima sesión. Por eso no olviden leer la lectura de referencia para que tengamos más elementos que nos ayuden a entender de manera más contundente pues este tema tan importante como es el tema de la inflación objetivo. Muy bien, eso es todo por hoy. Les deseo que tengan un feliz puente. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén bien.